sensaciones de los seres humanos. Pero no se tenía como tal, no se le daba mucha importancia al cerebro porque, bueno, como se les voy a mencionar un poco adelante, había muchas otras personas que decían que no, que el cerebro no era importante, que solamente lo teníamos como de adorno y que eran los demás órganos los que hacían el trabajo. Indudablemente la medicina es tan antigua como lo es el hombre e incluso muchísimo más. Aparece cuando un ser sensible intenta ayudar a otro que está sufriendo. Eso es básicamente lo que Hipócrates decía que era la medicina. La siguiente, porfa. Gracias. Después de, bueno, Hipócrates, aunque defendía que la medicina, digo, que el cerebro era como tal una parte fundamental en la fisiología primitiva, Galeno decía que no. Y por eso se le tenía muy poca consideración al cerebro y al sistema en general, porque Galeno decía que el papel del cerebro solamente era enfriar la sangre. Y de hecho, nosotros, bueno, no sé si les ha pasado, pero esto resulta de que solo sentimos la presencia, se supone que solo sentimos la presencia del cerebro en la cabeza cuando nos duele, es lo que decía Galeno. Y pues obviamente está muy equivocado, ¿no? Él dijo que le atribuía las sensaciones y las emociones al cerebro y que eso era como la característica que nos daba, ¿no? O sea, que nosotros sentíamos y pensábamos por el cerebro, pero no servía para nada más. Entonces yo dije, bueno, está bien, ¿no? Como digan. Algo que estuve investigando que me pareció muy, muy curioso es que Galeno tenía como, pues no sé cómo decirlo, como una negatividad, por así decirlo, y él se aferraba a que el cerebro no servía de nada, o sea, de verdad no servía de nada. Y, por ejemplo, él ponía el ejemplo que, o sea, durante las emociones hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos cambios perceptibles, como lo son que se nos altera la frecuencia cardíaca, que tenemos como, o sea, por ejemplo, si tenemos una emoción fuerte, pues nos alteramos, ¿no? O nos duele, no sé, por ejemplo, no sé, respiras más rápido, te duele algo. Y él decía que esto se debía al corazón y al hígado, que también se alteraban durante las emociones y tampoco era así, o sea, tampoco es el órgano mismo el que te duele, ¿verdad? No, si te emocionas no te duele el corazón, obviamente, pero ellos a eso se lo atribuían. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, una parte muy importante de esto es la frenología. Es como el cerebro se empezó a estudiar a mediados del siglo XVII, cuando fue visto importante debido a que hubo una propuesta de que la forma del cráneo era la que indicaba la personalidad de los individuos. Una hipótesis muy falsa, que es lo que conocemos, bueno, lo que se conocía como frenología. Esta teoría pseudocientífica no tenía, bueno, no tiene validez en la actualidad, pero en su tiempo era algo que le volaba la mente a todos. O sea, ellos afirmaban la determinación del carácter y de los rasgos de la personalidad, basándose simplemente en la forma del cráneo, de la cabeza y las facciones que nosotros tenemos. Esto fue por, bueno, esto se le atribuye a Franz Gall y es algo muy chistoso porque desde pequeño él siempre tuvo interés por la forma del cráneo y cuando él empezó a estudiar observó que, por ejemplo, algo que él siempre decía es que las personas que tenían ojos grandes, o sea, que tenían como ojos grandes y saltones, poseían una memoria excelente, o sea, era la mejor de las memorias. Él decía que esto se debía a que su cerebro era tan grande para retener la información que por eso los ojos eran saltones. Obviamente, pues, en la actualidad sabemos que no es así, pero en su momento les juro que era algo, no, o sea, que parecía de otro mundo. Él comenzó sus trabajos craneométricos con individuos que estaban en la cárcel, en manicomios, en asilos y en escuelas. Esto se debe a que él decía que, por ejemplo, los que estaban en la cárcel tenían la forma de la cabeza de cierta manera. Por ejemplo, no sé, si era un asesino, pues la tenía más chiquita que para esconderse y cosas así, ¿no? O sea, él le veía realmente como una explicación de la forma a todo. Por ejemplo, en la imagen que están ahí puede ver como lo que él, o sea, cómo él lo asociaba. En la parte superior era lo reflectivo, que sí, qué tipo de humano era, que cuáles eran sus intenciones y cosas así, ¿no? De verdad que este personaje estaba, yo creo que estaba un poquito loco, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Él adoptó muchas como manías muy raras y, por ejemplo, en 1792 comenzó a coleccionar cráneos de humanos y animales muchísimos. O sea, para un año después, él tenía cerca de 300 o 400 cráneos humanos
y se ponía a estudiarlos. O sea, él como que decía, no, pues esta persona fue de este modo debido a esto y tal, tal, tal. Él tuvo 7 supuestos sobre los que trabajó toda su vida. El primero es que el cerebro es el órgano de la mente. El segundo es que la mente está compuesta de múltiples facultades. El tercero es que las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos del cerebro. O sea, como que las facultades mentales estaban como que esparcidas, por así decirlo. O sea, como que en cada partecita del cerebro, perdón, teníamos una facultad mental diferente. El cuarto es que el tamaño de un órgano se corresponde con la función. Por ejemplo, los órganos pequeños para él no tenían mucho funcionamiento y los órganos grandes eran los que más funcionaban. Eso decía él. El quinto es que la forma del cerebro está determinada por el desarrollo de los órganos. O sea, todo el conjunto de órganos era lo que determinaba tu tamaño de cerebro, según. El sexto es que el cráneo toma la forma del cerebro. No está como, bueno, él creía que no era como tal como protección, sino era como el cráneo se adaptaba al cerebro. El séptimo es que se podían analizar las tendencias del ser humano a través de solo palpar el cráneo. O sea, él se la pasaba tocando cráneos y decía, no, esta persona fue así, esta persona hizo esto. O sea, a él no le importaba nada de lo que contenía el cerebro. Él solo decía que el cráneo era lo importante. De verdad, era una persona que estaba un poquito loquita, pero pues su teoría, por así decirlo, tuvo mucha validez entre esa época. Obviamente ahorita ya sabemos que es una pseudociencia y que no funciona, pero él incluso empezó a mezclarlo con psicología y se fue aliando con más psicólogos y médicos que le dieron como pues grandeza a esa teoría de la frenología. Y ya, la siguiente, por favor. Después de esto, unos años más tarde, ya llegando, ¿cómo se llama? El siglo XIX, apareció algo que es la teoría neuronal. Esta es la base de nuestras ideas sobre la organización del sistema nervioso y fue la culminación de los estudios histológicos hechos por numerosos científicos del siglo XIX, como les comento. El punto más importante del problema era que si las neuronas son estructuras individuales, como las otras células de nuestro cuerpo, o bien si son, o sea, si sus finas ramificaciones se continuaban entre ellas, o sea, si era como una sola estructura individual o eran un conjunto de estructuras. Este primer punto de vista llevó a la doctrina neuronal que requería que las neuronas interactuaban en los sitios de contacto, mientras que el segundo indicaba que la actividad se difundía de forma contigua a través de toda una red de ramitas, que es como donde entró Cajal y empezó como a dibujar las células del cerebelo y él decía que era como, o sea, que no eran individuales, o sea, que sí eran individuales, pero que eran una parte de un todo, por así decirlo. Y la siguiente, porfa. Eh, En 1887, Cajal se tropezó con la tinción de Golgi y empezó a hacer estudios extensos sobre la morfología neuronal. Eh, en todo el sistema nervioso, o sea, él no discriminó y él comenzó a investigarlo todo. Sus interpretaciones sobre las células nerviosas teñidas con esa técnica resolvieron el problema de la forma de las neuronas y de sus interconexiones. O sea, ahí ya empezaron a decir que si eran una, que si eran muchas, cómo se conectaban, bla, bla, bla. Estos estudios culminaron en 1891 con este señor Wilhelm, porque él resumió todos los hallazgos de Golgi, de Cajal, todos los anteriores, en una teoría más coherente que indicaba que la célula nerviosa es la unidad fundamental anatómica, fisiológica, metabólica y genética del sistema nervioso. Para enfatizar toda esta teoría que él tenía, o sea, como toda su teoría la enfatizó en una sola parte y lo bautizó con el nombre de neurona. Antes la neurona no era neurona. Bueno, sí, pero no le llamaba neurona. Fue este señor que a la hora de hacer su teoría, pues ya decidió llamarla neurona y la resumió en un solo conjunto. La siguiente, por favor. Gracias. Ay, no. Ay. Gracias. Este, el,
el fin de la, ¿cómo se llama? De la teoría neuronal, perdón, llega cuando hay un debate de más de 50 años sobre teoría celular. Aquí entra mucho sobre todo lo que fue teoría celular, que ya, bueno, ya vimos en otras materias, que si la tierra primitiva y que si los caldos y que si las celulitas, todo eso, o sea, toda esa teoría terminó en el debate también con la teoría neuronal 50 años más tarde, para ver si se podía aplicar a todos los órganos del cuerpo, particularmente al sistema nervioso, ya que esto era como, el sistema nervioso era como, después de como debate, se convirtió en el núcleo alrededor del cual se desarrollan los conceptos modernos sobre el funcionamiento del cerebro. O sea, tuvo que pasar muchísimo tiempo, muchas teorías para que pudieran darle como al sistema nervioso la importancia que tiene. Otro factor muy importante es que se demostró el progreso en la ciencia, porque, por ejemplo, empezaron a aparecer los microscopios y todo eso. Entonces se demostró que el progreso en las ciencias dependía de los avances científicos, de los desarrollos tecnológicos, y en algunos casos parecía que el primer factor a considerar era ese, que como la ciencia iba avanzando, perdón, y teníamos avances tecnológicos, se iba desarrollando más el poder conocer más a fondo pues todas estas funciones del cuerpo humano. Así, la teoría neuronal se colocó dentro de los papeles críticos de la óptica microscópica y el creciente desarrollo de la industria química, principalmente en Europa. Tuvieron la introducción de nuevas técnicas de tinción en los tejidos y la clave fueron las propiedades selectivas de la tinción de Golgi. O sea, Golgi fue como que su tinción fue como la madre, por así decirlo, de las demás tinciones y de los estudios en Europa. Aunque se tiene que recordar que durante 10 años la técnica fue un método que desacreditaban por poco confiable. La siguiente, por favor. Gracias. Cuando la teoría neuronal llega ya a su fin y terminan como que de estudiarla, los mecanismos que parecieron ser más importantes y que terminaron con las dudas, tanto anatómicas como fisiológicas sobre esa teoría, como les digo, fueron el desarrollo del microscopio electrónico y el invento del microelectrodo. Primero descubrieron las uniones comunicantes gap y después, en 1959, Edwin Furchman y David Potter mostraron que después de todo, las neuronas no son unidades tan individuales como las propone la teoría neuronal y que para ciertas moléculas en ciertas condiciones pueden formarse redes tanto anatómicas como funcionales entre ellas. La siguiente. El segundo ejemplo lo constituyen los grandes hallazgos que son muy recientes, mostrando la enorme cantidad de células gliales que hay en el sistema nervioso, que son la microglía, los astrocitos, las células ependimales, los oligodendrocitos, todos los que ya vimos. Esto se debe a que estas células no solamente constituyen el 80% del total de células del cerebro, sino que aunque inicialmente fueron consideradas simplemente equivalentes a tejido conectivo, que no es así, pero así se veía, decían que solo funcionaban como sostén, y pues no, ahora sabemos que llevan a cabo funciones de gran importancia para el mantenimiento de las condiciones adecuadas para que las neuronas funcionen, además de que ellas mismas tienen propias funciones. La siguiente, por favor. Bueno, dejando un poco de lado la historia de lo que es la fisiología del sistema nervioso, les voy a hablar un poco sobre la anatomía. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En este momento les voy a hablar de la médula espinal, la cual es la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral que se conecta al encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso central es quien recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial, además de que es la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí les voy a hablar de la médula. La médula se encuentra en el foramen vertebral y se compone de 31 segmentos.
8 son cervicales, que en la imagen las pueden apreciar en tono moradito. 12 son torácicos, que son 12 pares, o sea, no 12 individuales, sino 12 pares, que en la imagen la pueden apreciar de color naranjita. 5 pares lumbares, que se aprecian de color verde, y 5 pares sacros, que son en color rojito, y un nerviecito coccigio, que se puede ver como, pues yo creo que es morado, ¿no? Está al final, el último, después de los rojitos. Yo digo que es, gracias. Yo digo que es como morado, pero pues igual no es morado, pero ese sí. Y un par de nervios espinales que sale de cada segmento de la médula espinal. Su longitud aproximadamente es entre 45 centímetros en hombres y 43 centímetros en las mujeres. La médula espinal es mucho más corta que la longitud de la columna vertebral ósea. Ahorita les voy a hablar un poco de eso. Y se extiende hacia abajo solo hasta la última vértebra torácica. No llega más abajo, o sea, se queda como en la parte naranjita, la última parte naranjita, ahí se queda. La siguiente, por favor. Ay, gracias. La médula espinal tiene un sistema de protección importante, o sea, el fundamental, el que más destaca es la columna vertebral, que está formada por huesos llamados vértebras, que es como la imagen que les estoy poniendo ahí. Tiene vértebras cervicales, que son las que tenemos desde el cuello, las vértebras torácicas y las lumbares, que son las que tenemos como en la parte de la espalda y la espalda baja. Yo enseñándoles, perdónenme como si me vieran. Aunque la columna vertebral es algo flexible, algunas de las vértebras en las partes inferiores de la columna se fusionan. Por ejemplo, hay algo muy chistoso, no sé si ustedes han visto, pero hay personas que su columna vertebral tiene una vértebra extra que queda como en la parte de abajo, que es lo que llaman como, que bueno, vilmente llaman como cola de simio, porque es como pues, los changuitos tienen su cola seguida, pues hay muchas personas que todavía tienen como esa última vértebra y sí parece que tuvieran como una colita. No sé si alguna vez lo han visto, pero si no, ya se los comenté. La columna vertebral está constituida por 24 vértebras individuales que se corresponden con las regiones cervicales, que como les mencioné es el cuello, la torácica, que es el pecho, y la lumbar, que es la parte de la espalda baja, y por las vértebras de la porción sacra y coccigia, que son en la zona pélvica. Ándale, sí, como la película. Ándale, él sí me entendió a lo que me refería. La siguiente, porfa. Al igual que el cerebro, la médula espinal está cubierta por 3 capas de tejido que se llaman meninges. La médula y las meninges están contenidas en el canal espinal que pasa por el centro de la columna vertebral. O sea, la columna vertebral envuelve a la médula, por así decirlo. En esta imagen que... sí, así. Bueno, ya ven, entonces sí conocen a personas. Bueno, esa es una película, ¿no? Pero les juro que en la vida real hay personas que sí tienen una última vértebra y no se ve tal como cola, pero sí se ve como, pues curioso porque da como, no sé, o sea, ustedes están acostumbrados a ver a una persona pues, con las vértebras normales y se ve como recto. Y a esas personas se les ve como como una bolita, como si tuvieran una bolita como en la parte del coxis. Digo, pero bueno, ya, perdón. Ya me dicen que estaba. Ah, sí, en las meninges. Ajá. Como les decía, la columna vertebral es como la protección, la capa, como si metieran como un protector de cepillo de dientes. Todo lo hemos visto, ¿no? O sea, como así, tipo así. La médula, la médula está contenida en el canal espinal, que es el que apreciamos en la imagen. Ahorita se les explico. Bueno, las meninges son la pía madre, que es la que rodea directamente y se introduce en los surcos, que está, ay, es que bueno, está en la parte de, ay, es que no pueden ver mi cursor. Bueno, ahí en la imagen donde dice pía madre espinal, que se ve como un color beigecito más obscurito a todo lo demás. Está ahí porque ella se relaciona, ándale, muchas gracias, muchas gracias. Ella está ahí en los surcos y se relaciona con la parte laxa de la aracnoides, que como lo pueden ver, está abajito en un color como ya más blanquecino, abajito justo de donde está el cursor de mi compañera, ahí se encuentra.
Ahí se encuentra un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo, que es el que se conoce como espacio subaracnoideo, que es como, pues en la imagen se ve como si fuera como los bordecitos entre el aracnoides y la pia madre. Ese como espacio chiquitito que está donde está el nervio espinal, ese es el espacio lleno de líquido cefalorraquídeo y es el espacio subaracnoideo. Encima del espacio del subaracnoideo se encuentra la parte más homogénea y distinguible del aracnoides, que es lo que les digo, o sea, es como esa capa como blanquecina que podemos ver en la imagen, que se ve lícita, esa. Y finalmente tenemos a la dura madre, que es la capa meninge. Esta ya la sabemos, esa ya no la sabemos. Es la externa, la fibrosa y la fuerte, la que le da la protección. Que como pueden ver ahí en la imagen, es como, va como de capitas. Primero está la dura madre, que es la que cubre. Después está la aracnoides, que es como la que le da como ese soporte. Y que se encuentra entre la pia madre y la dura madre. Es como ese donde se encuentra el líquido, como, digámoslo, como algo, como el centro. Este, ahí en la imagen, es una imagen muy completa, a mí me gusta bastante porque muestra la parte posterior y anterior de lo que sería la médula. Y si pueden ver, encontramos ahí los pequeños filamentos radiculares ventrales, está la raíz ventral, que es como esa proporción que parece, ¿cómo explicárselos? Como no sé, pues si lo ven desde un punto de vista como una pincita que está agarrando como el centro de la médula, tenemos el nervio espinal, tenemos la columna blanca vertebral, el cuero gris ventral, la columna blanca lateral, el cuerno gris dorsal, las columnas dorsales y los filamentos radiculares dorsales. Es como una enredaderita en la parte de arriba, así me gusta llamarla. Entre el aracnoides y la dura madre se encuentra un espacio muy importante llamado espacio subdural. Y como dato curioso les puedo decir que se considera que la médula espinal es el tejido nervioso más extenso que tenemos en el cuerpo humano. Los axones de las neuronas pueden alcanzar hasta 1 metro de largo. A mí se me hizo muy impresionante, la verdad. Siguiente, porfa. Bueno, así como el cráneo nos protege el cerebro, las vértebras son las que nos protegen la médula. Las vértebras están separadas entre ellas por discos hechos de cartílago que actúan como cojines, reduciendo las fuerzas generadas por movimientos como caminar y saltar. Estos discos están llenos de una sustancia gelatinosa llamada núcleo pulposo, que suministra amortiguación a la columna espinal. El anillo fibroso es un anillo cartilaginoso que rodea el núcleo pulposo y que lo mantiene intacto cuando se aplican fuerzas para la columna espinal. Nuestros discos intervertebrales permiten flexibilidad de la columna y actúan como amortiguadores. Es por eso que, no sé, yo creo que todos aquí hemos alguna vez tenido un accidente y si no, qué bueno. Pero a todos nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos un choque, una montaña rusa, no sé, lo que sea, ¿no? Un impacto muy fuerte y nuestro cuello rebota. Muchas veces no pasa nada porque justo estos discos hacen que se tenga como esa flexibilidad entre las vértebras y que no pase nada, o sea, que tu columna esté bien, tienes muy buenos amortiguadores, la verdad. Pero habemos personas, en mi caso, que pues yo creo que mis discos, bueno, la verdad es que soy un caso muy complejo a veces, pero mis discos ya no funcionan bien. He tenido varios accidentes, entonces ahora tengo un problema con mis cervicales y mis discos están un poco desgastados, entonces ya no me funcionan como un amortiguador tan bueno. Espero que el de ustedes sí. Pero es justo como los amortiguadores de un coche, así en nuestro cuerpecito. Está muy padre, la verdad. En la imagen pueden ver ahí la médula espinal, que es como esa porción que parece como un arbolito con raícitas en color pues, amarillo, yo diría. Los discos son esas pequeñas discos azulitos medio achatados. Las vértebras, pues esas sí se pueden ver como muy claras, son como la parte de cafecita. Muchas gracias. Está la raíz nerviosa. Ah, eso es muy importante. Tenemos que tener, bueno, esa buena como amortiguación, porque si llegamos a tener un problema en las raíces nerviosas, no, les juro que sí puede ocasionarnos que, bueno, que incluso las personas llegan a quedar sin movilidad de ciertas zonas de su cuerpo y eso está muy feo. Pero ya, la siguiente, por favor. Ay, ya.
Bueno, pues mi parte consiste en explicarle lo que va a ser el encéfalo, ¿vale? El encéfalo se encuentra en la cavidad craneal rodeado por una caja ósea. El cráneo y la médula espinal se encuentran en la cavidad vertebral que forman las vértebras, o sea, en la parte de abajo. Ambas estructuras, como ya lo mencionó mi compañera, se hallan revestidas por las meninges craneales o espinales que dejan entre sus capas un espacio ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el sistema nervioso central se forma a partir de un engrosamiento del ectodermo, la placa neural, que se transforma en un surco que se cierra posteriormente para constituir el tubo neural. El cierre se inicia en la parte superior de la médula cervical. Desde este punto, el cierre progresa en dirección oral hasta el extremo rostral del encéfalo y en dirección caudal hasta el final de la médula. Ay, perdón, voy muy rápido, ¿verdad? Perdón. Voy a bajarlo un poquito más. En el territorio cefálico se expande el tubo neural para formar vesículas. Las vesículas más rostrales constituyen el futuro prosencéfalo y las posteriores formarán el tronco cerebral. Al mismo tiempo aparecen dos incurvaciones del tubo neural, la flexura cefálica y la flexura cervical. Entonces, es posible diferenciar ya en estos estadios precoces las diferentes porciones del tronco cerebral, que es la médula oblongata o bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, que ahorita les voy a platicar un poquito más, y sobre todo el cerebelo, ¿vale? El prosencéfalo crecerá posteriormente dividiéndose en dos porciones laterales, el telecéfalo y una parte impar central, que es el diencéfalo. También el encéfalo está constituido por cuatro partes principales. El tronco del encéfalo, como ya se los mencioné, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. Ay, perdón, es que estoy un poquito nerviosa, pero bueno, les voy a explicar lo que va a ser el tronco Tranquila, del Denise, encéfalo. tranquila, no te preocupes. Perdón, Estás entre profe. amigos, así que Hace tranquila. mucho no exponía, profe, perdóneme. No, Bueno, toma todo tranquila, no hay ningún problema. gracias. Bueno, aquí como pueden ver, aquí puede ver un poquito, se ve un poquito borrosa la imagen, pero aquí se puede ver la constitución que tiene pues todo lo que es el encéfalo, que en primer lugar tenemos la primera parte, que es el cerebro, que está constituido por la corteza y el cuerpo calloso. En segundo lugar tenemos el diencéfalo, que está constituido por el tálamo, la epífisis y el hipotálamo. Y por último, el tronco del encéfalo, que está constituido por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. ¿Vale? El tronco del encéfalo consta principalmente de tres partes, que es el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Del tronco del encéfalo salen 10 de las 12 pares craneales, los cuales se ocupan en la inervación de estructuras situadas en la cabeza. Son los equivalentes a los nervios raquídeos en la médula espinal. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. En el bulbo se localizan fascículos ascendentes, que son los sensoriales, y descendentes, que son los motores, que comunican la médula espinal con el encéfalo, además de numerosos núcleos o centros, que son las masas de sustancia gris, que regulan diversas funciones vitales, como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular. Otros centros regulan las funciones no vitales como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución, que es cuando vamos a vomitar. El bulbo también contiene núcleos que reciben información sensorial o generan impulsos motores relacionados con 5 pares craneales. El primero es el nervio vestibulococlear, el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. La protuberancia, que es la segunda parte, está situada inmediatamente por encima del bulbo y, al igual que el bulbo, está compuesta por núcleos y fascículos ascendentes, sensoriales y también descendentes, que son los motores. Contiene núcleos que participan junto al bulbo en la regulación de la respiración, así como núcleos relacionados con 4 pares craneales, el nervio trigémino, el nervio motor ocular externo, el nervio facial y el nervio vestibulococlear. ¿Lo estoy pasando muy rápido o quieren que le regrese tantito? Porque siento que voy bastante rápido. Y hazlo un poco más lento, Denise. ¿Quieren que lo deje Y, aquí tantito? y y tómate tu tiempo, no te preocupes, vas bien, nada más no tengas ese nervio y esa apuración, todo va bien.
Está bien, profe. Sí, déjalo tantito, porfis. Sí, se los voy a dejar tantito, ¿va? Por mientras sigue hablando. Ah, ok. Voy. Bueno, les voy a platicar un poquito más acerca aquí de la protuberancia. Se los voy a repetir un poquito más lento. Bueno, la protuberancia principalmente está situada inmediatamente por encima del bulbo, ¿vale? Es esta parte que está aquí, como la pueden ver en la imagen. Y al igual que el bulbo, está compuesta por núcleos sensoriales y descendentes, que son los motores, ¿vale? Ascendentes, los sensoriales, y los descendentes, que son los motores. Ahora, también contiene núcleos que participan junto al bulbo en la regulación de la respiración, así como son los núcleos relacionados con los 4 pares craneales. Es el primero, que es el número 5, que es el nervio trigémino; el número 4, que es el nervio motor ocular externo; el nervio facial, que es el 7, y el nervio vestibulococlear, que es el número 8. Ahora, les voy a platicar un poquito más del mesencéfalo. El mesencéfalo se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo, y al igual que el bulbo y la protuberancia, contienen núcleos y fascículos. En su parte posterior y medial se sitúa el acueducto de Silvio, un conducto que comunica el par número 3 y el par número 4 del ventrículo, y que contiene líquido cefalorraquídeo. Entre los núcleos que comprende el mesencéfalo se encuentra la sustancia negra y los núcleos rojos izquierdo y derecho, los cuales participan en la regulación subconsciente de la actividad muscular. Los núcleos mesencefálicos relacionados con los pares craneales son el nervio motor ocular común, que es el número 3, y el número 4, que es el nervio patético. En el tronco del encéfalo también se sitúa la formación reticular, que es un conjunto de pequeñas áreas de sustancia gris entremezcladas con cordones de sustancia blanca, formando una red. Esta formación se extiende pues a lo largo de todo lo que es el tronco del encéfalo, y llega también hasta la médula espinal y el diencéfalo. Este sistema se encarga de mantener la conciencia y pues el despertar. Pues básicamente aquí es esto. Como lo pueden ver, aquí podemos ver la pequeña cavidad que incluye que abarca el mesencéfalo, que es esta pequeña bolita que ven aquí, que están aquí viendo de pequeño naranja, que este es el mesencéfalo. ¿Vale? Ahora, perdónenme si escucho un poquito el ruido, pero ando trabajando. Sigo con el cerebelo. El cerebelo ocupa la porción posterior inferior de la cavidad craneal, detrás del bulbo raquídeo y de la protuberancia, como lo pudimos ver en las imágenes pasadas. Lo separan del cerebro la tienda del cerebelo o tentorio y una prolongación de la dura madre, la cual proporciona sostén a la parte posterior del cerebro. El cerebelo se une al tronco del encéfalo por medio de 3 partes de haces de fibras o pedúnculos cerebelosos. En su visión superior o inferior, el cerebelo también tiene una forma de mariposa, siendo las alas los hemisferios cerebelosos y el cuerpo. El vermis. Cada hemisferio cerebeloso consta de lóbulos separados por cisuras. El cerebelo también contiene una capa externa de sustancia gris, la corteza cerebelosa, y núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de la sustancia blanca. Es la función principal del cerebelo, que es la coordinación de los movimientos. El cerebelo evalúa cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro, en caso de que no se realizan de forma armónica y suave. El cerebelo lo detecta y envía los impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que corrijan el error y se modifiquen los movimientos, además de que el cerebelo participa en la regulación de la postura y el equilibrio. Hasta aquí todo, ¿vamos bien? ¿Chicos? ¿Sí? Muchachos, respondan, ¿van bien? ¿Van bien o me regreso un poquito? Sí, todo bien. Todo bien hasta ahorita. Todo cool.
Ok, vale. Pues el diencéfalo se sitúa entre el tronco del encéfalo y el cerebro y consta de dos partes principales, que es el tálamo y el hipotálamo, que ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de lo que es eso. Pero bueno, el diencéfalo, ¿qué es lo que encarga más o menos? Recibe los impulsos sensitivos, actúa también como centro de conexiones, controla el umbral del dolor, interviene en la síntesis de oxitocina y vasopresina, además de que también controla la temperatura y el apetito, además de que también generamos respuestas emocionales gracias a él, ¿vale? Y pues vamos a pasar a la parte en la que se divide, que el primer lugar es el tálamo. El tálamo pues consiste básicamente de dos masas simétricas, como lo pueden ver aquí. Vale. Este es el tálamo, este rojito que ven por acá arriba, es el tálamo. Consiste básicamente de dos masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos, con fascículos de sustancia blanca entre los núcleos. Están situados a ambos lados del ventrículo número 3, además de que el tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales, que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, el tálamo también desempeña una función muy importante que es la conciencia y la adquisición de conocimientos, lo que se denomina así como cognición, así como el control de las emociones y la memoria. Asimismo, el tálamo participa en el control de acciones motoras voluntarias y pues al despertar. Y otra parte, y esta se las quiero mencionar muy padre, que es el hipotálamo, que es la parte que a mí más me gusta de todo lo que es pues, el sistema nervioso central, que pues el hipotálamo básicamente está situado en el plano inferior al tálamo, abajito del tálamo de hecho, y consta de más de 12 núcleos con funciones distintas. El hipotálamo controla muchas actividades corporales y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Algunas de las principales funciones del hipotálamo son la regulación del sistema nervioso autónomo, como ya lo pudimos ver en las presentaciones anteriores, la regulación de la hipófisis, la regulación de las emociones y el comportamiento, la regulación de la ingestión de bebidas y alimentos y la regulación de la temperatura corporal. Y la última, la regulación de los ritmos circadianos y del estado de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues alguna vez cuando ustedes, no sé, se han enamorado o algo así, ven que dice, pues me enamoré de ti con todo el corazón. Eso no es cierto. De hecho, el centro de emociones que se encuentra del cerebro y que ayuda a emitir todo ese tipo de, pues sí, de emociones, de sentimientos, se da situado principalmente desde el hipotálamo. Por eso aquí se dice que pues junto con el sistema límbico, el hipotálamo regula comportamientos relacionados como con la ira, la agresividad, el dolor, el placer y pues la excitación sexual. Esta parte que también es bastante interesante, que es el cerebro, que el cerebro forma pues la mayor parte del encéfalo y se apoya en el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Consta de la corteza cerebral, que es la capa superficial de sustancia gris, y ahorita que les voy a explicar un poquito más a profundidad lo de la corteza cerebral, y que también está constituida por la sustancia blanca, que es subyacente a la corteza cerebral, y los núcleos estriados, situados en la profundidad de la sustancia blanca. El cerebro se le puede llamar que es la cuna de la inteligencia, se le puede decir así, que esto es lo que permite a los seres humanos tanto leer como escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro, imaginar incluso lo que no ha llegado a existir. Además, pues, para explicarles un poquito más lo que es pues, la corteza cerebral, que está llena de pliegues que reciben el nombre de circunvoluciones, que son las depresiones más profundas entre estos pliegues. Se denominan también las cisuras, que también está formada por cisuras, y los menos profundas, que son los surcos. La cisura más prominente es la hendidura interhemisférica, que esta divide el cerebro en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Cada hemisferio cerebral se subdivide en 4 lóbulos que se denominan según los huesos que lo envuelven, que es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal, que es este, y este está separado por el lóbulo parietal, por una cisura de dirección craneocaudal, denominada cisura central o cisura de Rolando, que es esta que se encuentra aquí.
En la circunvolución situada inmediatamente por delante de la cisura de Ronaldo o circunvalación prerolándica, se encuentran las neuronas que configuran el área motora primaria. Asimismo, la circunvalación situada inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando o circunvolución prostalántica o parietal ascendente contienen las neuronas que configuran el área somatosensorial, que es la cara externa de la corteza cerebral, una cisura que sigue en dirección anteroposterior a la cisura de Silvio. Divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal en la cara interna del lóbulo occipital, que es donde encontramos la cisura calcarina. Además de que también están también incluida aquí es el telencéfalo, donde se divide en varias, como ya lo pude mencionar, que es la corteza, la corteza frontal, la parietal, la occipital y la temporal. Principalmente las funciones de la corteza frontal, que es la conceptualización, la abstracción, el juicio crítico, la habilidad motriz, la capacidad de escritura, los centros de nivel superior para funciones autónomas. La corteza parietal, que es lo que pueden ver por acá, que es el centro superior integrativo coordinador de la percepción e interpretación de la información sensorial, la capacidad para recordar las partes del cuerpo, y la lateralidad y el movimiento. La corteza occipital, que es la que ven aquí atrásito, que es el centro visual y de comprensión de la escritura, y la corteza temporal, que es la que está aquí, que básicamente se encarga de la memoria, la audición y la integridad auditiva. Ok, ahora les voy a hablar un poquito del sistema del líquido cefalorraquídeo, que es básicamente el sistema ventricular, que es lo que pueden ver por aquí, que está constituido por 4 cavidades denominadas ventrículos. Las 2 cavidades de mayor tamaño son los ventrículos laterales, localizados cada uno en un hemisferio cerebral. Están separados el uno del otro por un tabique llamado septum pellucidum. Cada uno de los ventrículos laterales comunica a través del agujero de Monro con uno central denominado tercer ventrículo. Y este a su vez también comunica lo que es el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo se comunica por los orificios de Luschka y Mengele con el espacio subaracnoideo, cerebral y lumbar. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido en su mayor parte por las microvellosidades aracnoides de Pacchioni. Además de que también el líquido cefalorraquídeo es producido en su mayor parte por los plexos coroideos de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Parte de la producción es extracoroidea. Pues básicamente así, para darte un dato curioso, que en los adultos hay aproximadamente de 100 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, que pues básicamente son 0.35, se genera 0.35 mililitros cada minuto. Pues como ya lo mencionó ahorita mi compañera, las meninges es lo que recubre todo lo que es el sistema nervioso central, que está constituido, como ya lo comentó, de la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Por último, la vascularización encefálica pues también depende de 2 sistemas, que es el anterior o caroteideo y posterior o vértebro-basilar. El polígono de Willis es la anastomosis heptagonal formada por las principales arterias cerebrales, de modo que permiten la comunicación arterial del sistema vascular anterior con el posterior y al mismo tiempo la de ambos hemisferios. Pues el polígono se encuentra localizado en la base del encéfalo rodeando el quiasma óptico y la hipófisis. Como lo pueden ver por aquí, es esta cosita que se ve, que lo está generando. Básicamente es donde pasa absolutamente todo, si no mal entendí, toda la sangre para poder dar el oxígeno adecuado hacia el cerebro. Y pues esto lo va a platicar mi compañera. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, les voy a hablar un poquito de la relación del sistema nervioso central con otros sistemas.
El sistema nervioso es en conjunto con los demás sistemas los encargados del buen funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, el sistema nervioso es el gran motivador y coordinador de cada una de las actividades conscientes e inconscientes de nuestro cuerpo. Es él quien realiza las más altas funciones, estimula y satisface las necesidades vitales. Además, es el que concede la capacidad de regularizar el desempeño de cada sistema. Es decir, el sistema nervioso es el que incita, por ejemplo, al circulatorio para que cumpla con su labor fundamental, que es transportar sangre y así poder subsistir. También se encarga de las tareas inconscientes, como ya lo mencionó el equipo antepasado. Es el que mueve el sistema respiratorio y que es el que se encarga de tomar aire y eliminarlo sin pensarlo. O sea, nosotros estamos respirando y no estamos pensando, tengo que respirar. El sistema nervioso conecta todos los sistemas y los órganos. Por ejemplo, se conecta con los órganos de las extremidades, de la piel, envía información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, permite que el cerebro y la médula reciban y envíen información a otras partes del cuerpo, regula funciones involuntarias, como ya lo dije, como latidos del corazón, la respiración, el movimiento de los órganos. La siguiente, por favor. Por otra parte, también ayuda al sistema endocrino o excretor, que es el que comprende la excreción y la eliminación de los residuos que no son útiles para el organismo. Este sistema en conjunto con el nervioso son los llamados rectores de la mayoría de las acciones elaboradas en nuestro ser. Será muy complejo, pero es muy interesante. También es parte fundamental para el sistema óseo y el muscular, ya que son los apoderados del esqueleto y de los músculos del cuerpo para que podamos tener esa movilidad, para que podamos correr, brincar, bailar, todo lo que nos gusta. También el sistema nervioso se encarga de enviarles impulsos. Sin estos impulsos, pues obviamente los músculos no se mueven, ¿verdad? Entonces dichos sistemas no lograrían sus objetivos. Por esta razón, nosotros podemos decir que el sistema nervioso está altamente relacionado con todos los demás sistemas y que es el motor fundamental del cuerpo humano. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias. No sé si tengan alguna duda. Ya no indagamos más en la relación del sistema porque el profe nos pues dijo que los iba a poner también esa parte en la siguiente clase. Entonces solo nos quedamos como que es como la unidad básica. Y pues no sé si tengan alguna duda o algo que quieran saber o algo así.